Bueno, buenas noches en este caso. Mi nombre es Emanuel Castaño. Yo seleccioné El jinete del narcotráfico. Y bueno, básicamente en esta infografía se analizó el jinete del narcotráfico basado en el capítulo 13 de Antonio Caballero del libro Los jinetes del Apocalipsis. Bueno, para ponerles un poco en contexto, el narcotráfico se convirtió en uno de los fenómenos más determinantes para la historia política y social de Colombia en las décadas del 80 y los 90. Como bien sabemos, Pablo Escobar se hizo muy famoso por ello y la guerra del narcotráfico fue muy famosa incluso a nivel mundial. Esto también influyó profundamente en las instituciones, la economía, la cultura y en general la violencia del país. En esta infografía se analiza cómo este fenómeno transformó el Estado colombiano y cómo influyó en el contexto que llevó a la creación de la Constitución Política del 91. Primero, la infografía muestra la cronología del narcotráfico en sus tres etapas iniciales. En los años 80, inicialmente ocurre el auge del narcotráfico con el surgimiento de capos como Pablo Escobar, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha. En este periodo se consolidan grandes carteles y comienza la financiación de actores políticos. Ya luego, en el año 90, el narcotráfico alcanza su punto más alto y tomando también un enorme poder económico. Incluso llegó a representar el 6% del PIB nacional, que es una cifra gigantesca cuantificando en términos económicos. Además, también se intensificó el narcoterrorismo y sucedieron muchísimos atentados en ese entonces, como por ejemplo cuando Pablo puso precio a las cabezas de los policías por 1 millón de pesos y situaciones así, muchos atentados, mucha guerra. Bueno, ya después del año 1993, tras la muerte de Pablo Escobar, el fenómeno igualmente no desaparece, sino que, como por decirlo así, se fragmenta eh, en distintos grupos criminales más pequeños. Otro elemento importante de la infografía es cómo el dinero del narcotráfico eh, impactó diferentes ámbitos del país. Primero, en las instituciones, donde se dieron casos de corrupción e infiltración en organismos del Estado. Segundo, en la cultura y la sociedad, donde el dinero lícito comenzó a influir en eventos sociales, ferias y estilos de vida. Y tercero, en el poder político, con casos como el proceso 8000, que mostró la posible financiación de campañas políticas con dinero del narcotráfico. Y bueno, el eje central, la narcocracia. En esta infografía se plantea como el eje central del concepto de narcocracia, es decir, una sociedad donde el dinero del narcotráfico influye en múltiples esferas del país. Este dinero lavado terminó impulsando eh, economías, financiando actividades políticas y penetrando sectores sociales, lo que de alguna manera impactó y distorsionó el funcionamiento del Estado. Y bueno, por ejemplo, un caso destacado, un ejemplo, el caso representativo de Pablo Escobar, eh, quien ejerció una enorme presión sobre el Estado colombiano para evitar las traiciones hacia los Estados Unidos. Esta presión incluyó atentados, amenazas, actos de terrorismo, como el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, lo que generó pues una crisis institucional profunda. Incluso Pablo llegó a entregarse en la catedral, desde donde continuó ejerciendo su control criminal.
Y bueno, una conclusión rápida, el narcotráfico, entonces como sabemos, fue un factor clave para entender el contexto político que llevó a la creación de la Constitución Política del 91. La violencia, la corrupción y la crisis institucional eh, provocadas por este fenómeno mostraron la necesidad de reformar profundamente el Estado colombiano. Por eso, la nueva constitución buscó fortalecer las instituciones, crear organismos como la Fiscalía y la Corte Institucional y promover un modelo democrático más sólido frente a este tipo de desafíos como el narcotráfico. Muchas gracias por su atención y bueno, gracias.